Un hombre estaba paseando de vacaciones cuando pasó por un pueblito de esos bien pequeñitos, ¿sabes? Y se enamoró del lugar. Le gustó tanto que dijo, ¿sabes qué? Voy a dejarlo todo y mudarme aquí. Solo que no tenía idea de que ese sueño de una vida tranquila iba a ser más difícil de lo que imaginaba. Eso porque quería abrir su propio negocio y descubrió que un grupo de políticos y empresarios locales dominaban la ciudad y iban a convertir su vida en un verdadero infierno. Pero nadie esperaba que este hombre se vengaría del sistema de la manera en que lo hizo. El video de hoy es un poco diferente. Sí, trata sobre un crimen, pero dividió la opinión de mucha gente. El hombre en el centro de esta historia terminó convirtiéndose casi en un héroe para algunas personas, que se sienten engañadas por el sistema, pero también mucha gente quedó horrorizada con lo que él hizo. Quiero abrir aquí una discusión con ustedes. Voy a dejar mi opinión al final del video y también quiero saber la de ustedes. Así que dejen todo en los comentarios, ¿de acuerdo? Hola mi gente bonita, yo soy Su y sean muy bienvenidos al canal. Si les gustan las historias bizarras, crímenes reales, teorías de conspiración, curiosidades, ese tipo de cosas, bien locas. No se olviden de suscribirse aquí al canal, ya dejen su like, compartan porque así nos ayudan mucho por aquí, ¿de acuerdo? Y vamos al video. Hoy los llevo al estado de Colorado, en Estados Unidos, conocido por sus bellezas naturales, paisajes increíbles y principalmente por sus montañas nevadas que atraen a miles de turistas durante el invierno. La historia de hoy ocurrió en 1991, en un pueblito, si es que puedo llamarlo pueblito, porque para mí es más bien una aldea, que en esa época tenía la enorme población de 259 personas. Gente, uno de esos habitantes era Marvin H. Meyer. Él nació en 1951 en Dakota del Sur, en Estados Unidos. Entonces, cuando tenía 38 años, decidió tomarse unas vacaciones y conducir por el país. Cuando estaba pasando por la ciudad de Grand Lake, en Colorado, simplemente se enamoró. Fue entonces cuando decidió que, cuando terminara sus vacaciones, volvería a casa para recoger todas sus pertenencias y mudarse allí a Grand Lake. Y él era el típico soltero. Ya tenía casi 40 años, no tenía esposa, ni hijos, ni familia, y nada lo ataba allí en Dakota del Sur. Y aunque no tenía su propia familia, tenía muchos amigos y todos lo querían. Los amigos lo describían como un amigo fiel, una persona en la que siempre podías confiar y que siempre estaba dispuesto a ayudar. Además de ser un tipo al que le encantaba disfrutar la vida, era muy seguro de sí mismo y tenía mucho éxito con las mujeres. Pero otra característica suya, tal vez incluso por haber sido militar de la aeronáutica durante muchos años, es que no tenía mucho filtro. Decía las cosas de manera directa y sin rodeos, aunque pudiera herir a alguien, él lo decía. No tenía paciencia para tonterías, o sea, era mejor tener a Marvin como amigo que como enemigo, ¿verdad? En 1992 terminó comprando un terreno en un pequeño pueblo cerca de donde vivía, en Granby. Pagó $42,000 por el terreno, que era prácticamente todo lo que tenía, y después de retirarse de la Fuerza Aérea, terminó tomando varios cursos y se convirtió en soldador. Y con su disciplina militar ahí, terminó convirtiéndose en un excelente soldador y allí llovió la oferta de trabajo para él, pero su gran objetivo era abrir su propio negocio y ser su propio jefe. Yo también quiero. Entonces, decidió abrir un taller en ese terreno que compró, especializado en silenciadores. Y el taller iba viento en popa. Durante los primeros años, el negocio creció bastante. Todo el mundo de la región ya lo conocía, y ya era conocido allí como uno de los mejores soldadores de toda la región. Todo iba tan bien que terminó expandiendo el taller y ya estaba haciendo trabajos de hojalatería allí. Pero, en el año 1999, todo iba a cambiar para Marvel. Empezaron a circular rumores de que el terreno alrededor del taller iba a ser puesto a la venta por el ayuntamiento y que la familia Dolcev lo iba a comprar. La familia Dolcev era muy poderosa e influyente en la región y esa familia ya estaba allí, desde hace varias generaciones en ese pueblito, y querían comprar el terreno para abrir una fábrica de cemento. Esos planes iban a ser un problema para Marvel. Primero porque es una fábrica ruidosa y que causaba mucha polvo al lado de él y terminaría perjudicando su negocio, pero también porque la construcción de la fábrica terminaría cerrando el camino de acceso que llevaba a su taller, y aunque existía otro camino hasta su taller, había que dar una vuelta muy grande.
y no era tan práctico como ese camino inicial. Marvin terminó presentando varios recursos en el ayuntamiento, intentando bloquear la construcción de la fábrica, pero o lo ignoraron o los recursos fueron rechazados. Fue entonces cuando Marvin sintió que había alguna jugada en marcha para perjudicarlo. Él pensó que los políticos de la alcaldía estaban confabulados con la familia Dolchev. Algún tiempo después, Cody Dolchev, uno de los líderes de la familia, le hizo una oferta a Marvin para comprarle su terreno. Como Marvin pensaba que toda esa corrupción entre los políticos de la ciudad y los empresarios de la familia realmente creía que querían dificultarle la vida y que la única opción que le quedaría sería vender el terreno. Al final, aún así, decidió tirar el precio allá arriba y pidió $250,000 por el terreno, un valor 6 veces mayor de lo que había pagado hace unos años. Pero para su sorpresa, Cody aceptó de inmediato. Se quedó allí un poco sin palabras y decidió hablar. No, espera, ese no es el precio. El precio ahora es $375,000. Pero para su sorpresa, una vez más, Cody aceptó ese valor de inmediato. Por más que fuera un buen negocio para Marvin, él era un hombre de principios y no iba a aceptar ser forzado a hacer algo que no quería hacer, solo porque los burócratas y políticos de la ciudad querían que lo hiciera. Entonces decide cambiar el precio de nuevo y dice que ahora era $1 millón. Pero esta vez, Cody simplemente se dio la vuelta y se fue, porque ese valor era demasiado alto. Pero si crees que la familia Dolchev iba a aceptar esa derrota así, tranquilamente y todo eso, estás equivocado. En 2001, después de varias maniobras políticas y burocráticas, lograron la aprobación del ayuntamiento para construir la fábrica de cemento, sin siquiera necesitar el consentimiento de Marvin. Y esa noticia lo dejó absolutamente furioso. Con razón, ¿no? Él apeló de todas las formas posibles e imaginables, gastando una fortuna en abogados, pero todo fue en vano. Todos sus recursos fueron rechazados y en pocas semanas iba a comenzar la construcción de la fábrica allí, perjudicando mucho su taller. Incluso intentó apelar al apoyo popular yendo a uno de los periódicos locales, pero nadie se puso de su lado. Al contrario, incluso el periódico local empezó a escribir algunos artículos críticos sobre Marvin, diciendo que él estaba obstaculizando el crecimiento de la ciudad. Mira eso. Entonces intentó llegar a una solución más amigable y propuso a los dueños de la fábrica que él mismo construiría allí un pequeño camino de acceso que pasaría por los alrededores de la fábrica solo para poder llegar a su taller. Incluso compró una de esas excavadoras bulldozer para hacer ese trabajo, pero su propuesta fue rechazada de inmediato por el ayuntamiento. Y para empeorar aún más la situación de Marvin, la alcaldía hizo una inspección en su taller. Terminó muy mal. Le multaron con $2,500 alegando varias infracciones, como por ejemplo tener coches abandonados en la propiedad, aunque Marvin dijo que esos coches eran de clientes que él estaba arreglando. A los tipos no les importaba en absoluto. También le multaron porque alegaron que el sistema de alcantarillado del taller no estaba conectado al sistema de alcantarillado de la ciudad. Para arreglar eso, iba a tener que terminar gastando unos $80,000, además de que tendría que pedir autorización. Entonces busca a Cody para pasar la tubería de alcantarillado debajo de la fábrica de cemento. Algo que con certeza Cody iba a dificultar, ¿no? Marvin estaba sintiéndose allí, asfixiado por la burocracia y los poderosos de la ciudad. Fue entonces que un día estaba sentado en casa, pensando en cuánto había sido perjudicado por esa élite de burócratas. Fue ahí que decidió idear un plan para vengarse. Entonces terminó vendiendo su propiedad a una empresa de recolección de basura por $400,000 y terminó consiguiendo un acuerdo con los compradores, en el que podría quedarse algunos meses allí, usando uno de los galpones que había en el terreno, hasta que se mudara definitivamente. Entonces puso todas sus pertenencias dentro de ese galpón y también estacionó allí la excavadora que había comprado en vano, ¿no? Fue entonces cuando empezó a poner en marcha el plan secreto de venganza. Prácticamente se mudó allí e incluso hizo un cuartito improvisado para no tener que volver a casa. Y su plan era transformar esa excavadora bulldozer en una máquina de destrucción. Pasó casi todo el año 2003 encerrado dentro de ese galpón, transformando la excavadora en un tanque de guerra casero. En ese periodo se volvió bastante recluido, prácticamente desapareció de la vida social y estaba 100% enfocado en el plan de venganza.
Incluso grabó más de 2 horas y media de cintas, donde más o menos explicaba los motivos por los que iba a hacer lo que iba a hacer. Estaba enumerando los nombres de todos los responsables, mencionando a la familia, Doichev, al alcalde, a todos los involucrados en el ayuntamiento, a los que otorgaron el permiso de construcción para la fábrica. Literalmente hacía una lista de todos aquellos de quienes quería vengarse. I hope that the people of Granby learn that the way you punished me over the years that I was down there, and how you punished me, for the most part turned me into a desperate man. And desperate men do desperate things. Él construyó una carcasa hecha de placas de acero muy gruesas, con concreto en el medio y otra placa de acero, creando así un sándwich de metal con concreto de 30 centímetros de grosor, haciendo la cabina impenetrable a balas e incluso a explosivos. ¡Mira qué loco! Cubrió la cabina, el motor y parte de las ruedas. También hizo 3 salidas en los laterales y en la parte trasera, donde instaló 3 armas de gran calibre, al estilo de los Caveirões de Río de Janeiro. Y como su visión estaba bloqueada por la placa de metal, instaló varias cámaras al frente y atrás, que estaban conectadas a monitores dentro de la cabina, y protegió esas cámaras con vidrio a prueba de balas. Su ingeniería fue tanto que llegó a instalar unas mangueritas de aire comprimido frente a las cámaras, para soplar y limpiar las lentes por si quedaban cubiertas de polvo o escombros, ¿no? Genial, amigo. El día de la venganza finalmente llegó. Era el 4 de junio de 2004 y Marvin encendió la bulldozer dentro del galpón, puso la marcha y salió destrozando la pared. Atravesó el terreno y fue directamente hacia la fábrica de cemento, apuntando a 2 edificios de la fábrica. Los empleados y también Cody estaban en la fábrica en ese momento y cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando, salieron corriendo en pánico. Marvin atravesó la pared de esos 2 edificios, destruyéndolos completamente y se dirigió hacia la carretera. Se llamó a la policía y llegó rápidamente a la excavadora, sobre todo porque solo iba a 10 kilómetros por hora y más aún con el peso excesivo de esa armadura improvisada, la marcha era lenta. Pero una cosa era que la policía llegara a la excavadora, ¿no? Otra cosa fue interceptar la excavadora. Dispararon distintos tipos de armas contra la excavadora, pero todo fue en vano. No sirvió de nada. Los disparos no le hacían ni cosquillas al blindaje. Y cuando intentaron bloquear la bulldozer con algunos coches de policía, él simplemente atropellaba los coches y pasaba por encima. Al llegar al centro de la ciudad, destruyó una tienda de productos eléctricos y poco después destruyó el edificio de la empresa de construcción. En ese momento, los medios de comunicación ya estaban al tanto de todo y empezaron a difundirlo por radio y televisión, pidiendo a las personas que evacuaran la ciudad. Cada vez más policías fueron llamados para intentar detener a Marvin, pero ni siquiera necesitaban ir muy lejos porque Marvin ya estaba girando su excavadora en dirección a la comisaría de la ciudad. En poco tiempo, destruyó el edificio de la comisaría de policía y siguió en dirección al ayuntamiento, que tuvo el mismo destino que todos los otros edificios y fue completamente destruido. Y lo increíble es que hasta ese momento, a pesar de toda esa destrucción, nadie resultó herido. La siguiente víctima fue la sucursal del Banco de la Ciudad, a la que destruyó toda la fachada. Luego se dirigió hacia la cadena de televisión local llamada Sky High News. En ese momento, estaba siendo acompañado por numerosos policías e incluso llamaron al equipo SWAT. Estaban haciendo de todo para incapacitar la excavadora, pero incluso con la SWAT haciendo de todo, incluso lanzando granadas, nada detenía la destrucción. La policía se dio cuenta del uso de cámaras en la excavadora. Empezaron a intentar disparar a esas cámaras, pero el vidrio a prueba de balas funcionó perfectamente y no les pasó nada a las cámaras. Marvin siguió conduciendo por la ciudad hasta que vio un montón de tanques de gas. En una gasolinera usó las armas dentro de la excavadora para intentar explotar esos tanques, pero gracias a Dios no lo logró. ¿Imagina el desastre si lo hubiera conseguido? Entonces desistió de intentar explotar los tanques y siguió adelante, pero un poco más adelante, otro tipo, que también estaba conduciendo una máquina enorme, intentó bloquear a Marvin con la excavadora, y fue todo valiente a intentar bloquearlo, pero no sirvió de nada. Marvin aceleró, el tipo se asustó y decidió saltar y abandonar el barco, y Marvin aceleró y lo alcanzó.
Le chocó y empujó al tipo como si no fuera nada. Su próximo objetivo era la tienda de copias e impresiones llamada Copycat Printing Company. Pero cuando llegó allí, el radiador de la excavadora se rompió y empezó a salir humo por todas partes. Pero a él no le importó y fue y destruyó la tienda también. Justo después destruyó la sede del periódico local. ¿Recuerdas el periódico que solo lo criticaba? Pues sí, fue allí y lo destruyó todo. El siguiente objetivo era una tienda de herramientas y materiales de construcción llamada Gambles. Pero cuando empezó a destruir el costado del edificio, ¿recuerdas a ese otro tipo del que hablé que también tenía una máquina grande? Entonces, ese tipo volvió y bloqueó la salida de Marvin. Y cuando se dio cuenta, ya no podía dar marcha atrás allí. La única opción que le quedaba era seguir adelante, destruyendo el edificio. Intenta salir por la parte de atrás, pero en ese momento el motor de la excavadora ya estaba sobrecalentado y terminó rompiéndose. Y ahora Marvin estaba atascado allí, debajo de esos escombros. La excavadora fue rodeada por el equipo SWAT, pero todos tenían miedo de acercarse porque sabían que había armas dentro. Fue entonces cuando los policías escucharon un disparo de pistola proveniente del interior de la cabina. Marvin, sabiendo que ya no tenía escapatoria, que probablemente iba a pasar años y años en prisión, tomó su pistola, se la puso en la boca y apretó el gatillo. A la policía le tomó más de 7 horas lograr abrir un agujero en el blindaje. Más de 400 disparos, varias granadas y explosivos fueron usados en ese ataque, pero no causaron ningún daño a la excavadora. Marvin realmente había logrado construir un tanque casero. Cuando finalmente lograron acceder a la cabina, encontraron el cuerpo de Marvin con un disparo en la cabeza. Fue entonces cuando vieron toda la estructura que él había creado allí dentro. Había un sistema de aire acondicionado, 3 monitores conectados a las cámaras exteriores, además de comida y agua suficiente para durar hasta una semana. Aunque destruyó 13 edificios de la ciudad, nadie, además de Marvin, resultó herido. En esta historia, cuando la policía fue hasta el galpón, encontraron las cintas con las grabaciones de Marvin en aquel pequeño cuarto improvisado. En las grabaciones, además de, entre otras cosas, dejaba claro que su objetivo era solo afectar los negocios de las personas involucradas en las trampas que él sufrió durante años, que no iba a herir ni destruir nada de nadie inocente. Y fue exactamente eso lo que hizo. Todos los edificios y negocios que él atacó pertenecían a personas involucradas en sus litigios durante todos esos años. Y ahora la ciudad tenía que reconstruirse y el perjuicio fueron millones y millones de dólares en pérdidas. Los habitantes de la ciudad y de las ciudades vecinas terminaron organizando colectas y eventos benéficos para recaudar la mayor cantidad de dinero posible, para reconstruir los 13 edificios. Algunos habitantes incluso sugirieron transformar la excavadora, que terminó recibiendo el nombre de Killdozer, una mezcla de la palabra kill, que significa matar, con bulldozer, que es el nombre de la excavadora, y convertirla en una atracción turística para ayudar a recaudar fondos, ¿no? Pero la idea fue descartada porque no querían convertir a Marvin en un mártir. Entonces destruyeron la excavadora por completo e incluso se tomaron el trabajo de llevar las piezas a diferentes chatarrerías alejadas para evitar que la gente comprara las piezas como recuerdo. Todo esto porque la historia de Marvin y su excavadora ya se había convertido en noticia nacional y él estaba siendo considerado un héroe por mucha gente. Mucha gente que se siente allí injusticiada por el sistema aplaudió su actitud al hacer justicia por mano propia y vengarse de esa manera. Se desató una verdadera fiebre nacional y hasta hoy puedes encontrar camisetas, juguetes y varias cosas relacionadas con el Killdozer. Incluso varios locos por ahí se hicieron tatuajes del rostro de Marvin y de la excavadora. ¡Qué loco!, ¿no? ¿Y tú? ¿Qué opinas de esto? ¿Ustedes creen que Marvin tenía razón al hacer lo que hizo o que estaba completamente loco? En mi opinión, lo que le pasó a él es lo que ocurre cuando acorralas a una persona de bien y dejas al ser humano sin opción. Él siempre fue una persona correcta, toda su vida, y nunca tuvo ningún problema con la ley. Y no estoy aquí defendiéndolo, ni diciendo que lo que hizo estuvo bien. Simplemente es el famoso explica, pero no justifica, ¿verdad? La frustración de ver un sistema roto y corrupto. Mucha gente trabajando activamente para perjudicarte puede hacer que cualquiera pierda la cabeza. Y en mi opinión, eso fue lo que le pasó a él. Pero quiero escuchar su opinión.
Así que dejen aquí en los comentarios lo que piensan y vamos a conversar más sobre este caso. Bueno, qué cosa tan extraña. Así que eso es todo, gente. Esa fue la historia de hoy. No te olvides de dejar tu comentario aquí. Ya le diste like, ya compartiste. Mándalo a todos los que les gustan las cosas bien extrañas. Así que mándalo ya, ¿vale? Mantente atento al video. Hasta luego.